Paulo Freire nació en 1921, de origen brasileño. Fue reconocido por su praxis alfabetizadora. Para él, la educación es necesidad ontológica de humanización. Consideró el conocimiento como una construcción social. La educación es una arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad. El contexto social trata de que las personas rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su humanidad, la transformación, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y se liberen de su atadura. Paulo Freire quería una sociedad crítica, una sociedad que pensara, una sociedad que opinara, que no se quedara sumisa en la opinión de personas que tuvieran más conocimientos, que expresaran su punto de vista acerca de las cosas que estén pasando en su entorno. Su teoría pedagógica basada en la comunicación y el diálogo horizontal con alguien o sobre algo. Esto quiere decir que la comunicación es la base principal de la educación. Con la comunicación, el sujeto se puede comunicar con el docente para expresar sus dudas. También, la relación educativa es una relación de diálogo y de apertura basada en la autonomía y la libertad tanto del autor como de los educados. Esto es, que tanto el docente y el alumno deben de tener esa libertad de expresar su punto de vista en base a lo que están pensando acerca del tema que se está tratando dentro de una clase. Paulo Freire criticaba el modelo bancario. Este modelo trata de la existencia de un educador que lo sabe todo y de un estudiante que lo ignora todo. Para Paulo Freire, este modelo era equivocado, porque hacía que el alumno se volviera sumiso, que no pensara, que no criticara, por miedo a equivocarse. Pero también decía que era irónico que dijeran que el docente lo sabía todo. Para Paulo Freire, la educación dentro de una aula se daba mediante el diálogo. Mediante ese diálogo que existía tanto del maestro como el estudiante, era ahí donde se transmitía conocimiento, porque tanto el maestro como el estudiante tienen conocimiento acerca del tema que se está tratando. Para Paulo Freire, este modelo era equivocado. Él desarrolló el modelo liberador, en la idea de que tanto educador como educando saben y aprenden a la vez que enseñan. Esto quiere decir que para Paulo Freire, no todo el conocimiento lo tenía el docente, sino el conocimiento se adquiría mediante las conversaciones que se daban entre docente y alumno, porque alumno expresaba lo que pensaba acerca del tema o decía lo que conocía acerca del tema, que tal vez el docente no conocía esa información, y el docente comparte conocimiento que tiene acerca del tema. Esto hacía que el docente y el alumno aprendieran conocimientos nuevos. También decía que los contenidos de la educación son abiertos y no formalistas. Para Paulo Freire, la educación debería de ser dinámica, en donde el docente aplicara diferentes actividades dentro de la clase para que el alumno no se aburriera y de esa manera el docente hiciera que el alumno estuviera activo dentro de la clase. El rol del docente es el de proporcionar conjuntamente con los estudiantes las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel de la doxa por el conocimiento verdadero. Esto trata que el docente debe proporcionar las herramientas necesarias para que el alumno aprenda los contenidos del temario. Pero también dice que el docente debe de comunicarle al alumno
acerca de las actividades que se van a llevar a cabo. De esta manera, el alumno puede participar dentro de clases, pero también dice que le tiene que comunicar los conocimientos teóricos para que el alumno de ahí lo lleve a la práctica. Ahora, el rol del estudiante debe asumir una profunda coherencia entre el discurso que pronuncia y la práctica de desarrollo. Esto quiere decir que el estudiante, al investigar, al tener información, ya tendrá ese conocimiento en su cerebro y podrá estructurar alguna actividad para de esta manera llevarlo a la práctica en alguna actividad que el docente le pida. También otra cosa que tiene que cumplir el estudiante es ser un inventor y un reinventor constante de todos aquellos medios que faciliten la problematización del objeto que ha de ser descubierto. Esto quiere decir que el estudiante tiene que tener ese interés por saber más allá de lo que el docente le deja en una clase dentro de una aula. El alumno tiene que investigar cosas que tal vez el docente no dijo, o tal vez tiene que investigar las dudas que tenga acerca del tema que explicó el docente dentro de la clase. Esto es para que el alumno se vuelva independiente y pueda realizar actividades con los conocimientos que adquiere dentro de la clase y los conocimientos que él busca por su propia cuenta. Los aportes a la educación fueron la libertad, la alfabetización, fe en el cambio, derecho y deberes. La libertad trataba de dar tu punto de vista acerca de un tema sin temor a equivocarte. La alfabetización. Él quería ampliar el vocabulario del pueblo. Fe en el cambio. Él confiaba en el pueblo, que construyera un mundo mejor y que fuera más fácil amar, que el pueblo tuviera esa armonía y que se apoyaran unos a los otros. Derecho y deberes. En los derechos y deberes, él quería que todas las personas fueran tratadas de la misma manera, que no menospreciaran a las demás personas por su clase social o por su economía. En los ejemplos que se mostrarán a continuación, se trata de expresar los aportes a la educación que tuvo Paulo Freire: la libertad de expresión, la alfabetización, derechos y deberes, fe en el cambio. Las características de la educación para Paulo Freire era transferir y transmitir algún conocimiento. La reflexión, que el alumno, después de tener una clase acerca de un tema, tuviera que reflexionar los sucesos o la información que el docente le compartió. No teorización de los conocimientos y los conceptos referenciales. Pensamiento autónomo que se construya a partir de la experiencia diaria y la acción. En el pensamiento autónomo es donde el alumno es quien estructura su conocimiento a base de lo que ha vivido y las acciones que ha llevado a cabo dentro de su contexto donde se desarrolla. No es un sistema estático. Para Paulo Freire, la educación no era un sistema estático, porque decía que la educación tenía que cambiar de estrategia o dinámica para que el alumno aprendiera diariamente cosas nuevas. Por último, mostramos algunas frases de Paulo Freire.